Antes de referirme a mi inconcurrencia al Centro Cultural de España para ofrecer una conferencia acerca del cajón, antes de referirme a eso, me quiero referir a un correo electrónico que acaba de llegar, que me parece lo suficientemente interesante, ¿no?, para invertir el orden de las prioridades temáticas, ¿no? El señor Carlos Rodríguez Gómez dice: leí en su columna del Comercio del 24 de febrero que la extirpación de la vesícula biliar suprime el tabaquismo. ¿Puede brindarme bibliografía médica seria que confirme esa aseveración? Muchas gracias. No puedo brindarle bibliografía médica seria, porque usted tiene que reparar en primer lugar en el título de ese artículo. ¿Cuál es el título? Verdades que se ocultan. Esa es una de las verdades que se ocultan. Entonces, respecto a las verdades que se ocultan, es difícil hallar pues investigaciones, ¿no?, de la profesión médica o en general lo que usted llama trabajos pues serios y concienzudos, ¿no? No hay, porque es una de esas verdades que se ocultan. Yo también ahí digo, te lo recuerdo, que una de esas otras verdades que se ocultan es que los virus no son seres vivos. ¿Por qué se oculta eso? No, hay clarísimas razones, ese no es el tema ahora, pero es otra de las verdades que se ocultan. Ahora pregúnteme usted, ¿hay bibliografía seria que nos explique, ¿no?, por qué, digamos? No. Hay un juego del establishment, ¿no es cierto? Hay un juego del sistema. Yo lo que le puedo decir que desde 1970, en que conocí el primer caso de extirpación de vesícula biliar y cese de las adicciones por humo, no solamente el tabaco, he venido reuniendo y conociendo casos, más de una vez, con profesionales médicos, sometí a su consideración esto, y me preguntaron: oiga, ¿y en 40 años cuántos casos reunió? 70. Ah, me dijo, pero con 70 no hace nada, pues, porque para que eso sea atendible, por lo menos tendría, pues, usted, si hay unos 700 casos. Bueno, le dije: vean, para mí 70 es demasiado, ¿no? Incluso con 7 yo ya estoy absolutamente convencido de eso, pero tampoco pido que me crean, ¿no? Tampoco pido que me crean. O sea, averígüenlo pues ustedes, ¿no? A ver, vayan a Narcóticos Anónimos y a ver, pregunten si hay algún caso, digamos, de adicción por humo, ¿no?, de operado de vesícula. Es una indagación mínima. Y bueno, una serie de otras propuestas, ¿no?, que podría hacer. Pero no me interesa ya. El orden establecido oculta siempre una serie de cosas. En la década de 1960 se publicó el libro fundamental de Masters y Johnson, Human Sexual Response, 1966. No sé si usted habrá leído ese libro, pero buscará en vano una referencia a la eyaculación femenina. La razón por la cual no aparecía, o sea, no solamente es porque la muestra, pues bueno, podía haber sido pequeña, ¿no?, 300 y pico de casos, ¿no?, o porque les pareció, pues, demasiado estupefaciente a los investigadores. Ambos ya fallecieron, el año recién pasado falleció Virginia Johnson, o que les pareció, pues, demasiado sorprendente eso, ¿no? Pero los investigadores serios saben perfectamente que hay noticias abundantes acerca de esto en San Agustín, en la ciudad de Dios. Siglos ha. Entonces, lo mismo, pues, entonces me dirá usted: oiga, pero desde la época de San Agustín hasta aquí, ¿no? Pues un sistemático ocultamiento. No conviene que se sepa que las mujeres eyaculan porque eso desagrada a los varones, etc. 20 cosas. Y así, pues, una serie de cosas más, ¿no?
la discusión de que si los virus son seres vivos o no, tiene más de 80 años, ¿no? Y todavía siguen discutiéndolo, todavía. Bueno, aun cuando ya hace 2 o 3 años, cuando entrevisté a Jesús Mosterín, ¿no? Le dije, científico y filósofo español, muy enterado, le dije, profesor, ¿los virus son seres vivos? No. En primer lugar, porque no se pueden autorreproducir. Y un ser que no se puede autorreproducir no es un ser vivo. La expresión mínima de vida es la célula, etc. Bueno, entonces yo pues he rastreado esta historia de 80 años de discusiones. ¿Eso ha pasado acaso al gran público? Nunca. Entonces el gran público da por perfectamente averiguado que los virus son seres vivos, ¿no? Claro. Pero ignora pues una serie de cosas respecto a los virus. Pero ellos ya saben que son... Y no conviene que se diga que son seres no vivos. Porque entonces pues la industria farmacéutica y la profesión médica, ¿no? Estarían ya en dificultades, ¿no? Y entonces así, amigo, hay una cantidad de cosas, ¿no? Yo he dicho esto y puedo decir una serie de cosas más en esa enumeración que hice de verdades que se ocultan, ¿no? No me interesa que me crean o no, en absoluto, pero pierden el tiempo los que están buscando bibliografía seria, ¿no? No, en absoluto. En absoluto. Masters y Johnson, después que hubo una protesta de la élite pensante, ¿no? O sea, de la inteligencia respecto al ocultamiento y una serie de cosas, en su libro sobre la homosexualidad, entonces se atrevieron a decir cosas que ya se saben también desde hace pues decenas de años, ¿no? Pero bueno, ya se atrevieron a decir que existía la lubricación anal, ¿no? Se atrevieron a decir. Que eso se conoce en las comunidades homosexuales, no sé desde hace cuánto tiempo, ¿no? Uf. Pero aquí pues, fue un descubrimiento en la década del 80, así también existe la lubricación anal. Bueno, entonces, no pierde el tiempo si va usted a creer que van a tener información seria y todo, no, de esas cosas nunca. Son cosas que no convienen. Sí, sí, sí. En el libro de Masters y Johnson sobre la respuesta sexual humana, no se tocó sino de paso y muy superficialmente el asunto de la dimensión genital masculina, ¿no? Porque según confesaron los investigadores, lo cual es absolutamente inadmisible, pero confesaron que sí, ellos daban a conocer las medidas de una población de 340 y tantas personas, ¿no? Pocas personas. Entonces la gente iba a comenzar a medirse pues, ¿no? en las casas con las reglas. Imagínense usted, pues si van a estar esperando que Masters y Johnson digan las medidas para medirse, ¿no? Es una ingenuidad muy norteamericana, ¿no? Y entonces lo máximo que se atrevieron a decir, ¿saben qué cosa fue? Que hemos medido el pene en estado de flacidez de nuestra población masculina y hemos comprobado que el pene más grande en estado de flacidez mide 14 centímetros. Eso es lo máximo que dije. Entonces la gente dijo, bueno, ¿y en estado de erección cuánto mide? Calla. Porque claro, un pene que mide 14 centímetros en estado de flacidez, entonces generalmente llega pues a los 25 o sobrepasa los 25 centímetros en estado de erección, ¿no? Pero como nadie tiene así nomás 25 centímetros, entonces pensaron de que, bueno, si daban ese centimetraje, pues la gente, los varones no se iban a acomplejar, ¿no? Entonces mejor callarse. Es ese tipo pues, de silencios, ese tipo de ocultamientos, ¿no? Que yo he mencionado muy claramente, ¿no? Entre esos está el de la extirpación, ¿no? De la vesícula biliar, ¿no? La colecistectomía, ¿no? Para el cese de las adicciones por humo, ¿no? Ah, no, le van a decir que eso nadie lo ha comprobado y que de dónde sacado yo, etcétera, ¿no? O sea que, amigos, si usted va a seguir pensando de que hay información seria, entre comillas, no, pierde el tiempo. Ni sobre eso, ni sobre una serie de otras cosas, ¿no? No, absolutamente. Bien. Luego, debo pues manifestarles que no pude, ahora sí vayamos al punto fundamental, ¿no?
no pude pues concurrir, ¿no?, a ofrecer la conferencia, al concurrir al Centro Cultural de España, que había ofrecido acerca del cajón en una conferencia organizada por Rafael Santa Cruz. Bueno, pero en esa conferencia iba a decir, entre otras cosas, que en cajonística hay que seguir investigando, porque todavía desconocemos una serie de cosas y otras las conocemos a medias, o de hecho, pues las ignoramos, ¿no? Entonces, que es muy gratificante que se haya producido este interés por el cajón nuestro a raíz, ¿no?, del episodio que creo que es bastante conocido de Paco de Lucía, que en paz descanse, ¿no?, que en 1977, no como decía Paco de Lucía la última vez que estuvo acá en octubre, recordaba mal, pues él decía, eso me ocurrió en 1982, por ahí. No, en el 80, en una actuación de Chabuca Grande, no, en el 82 Chabuca ya no actuaba, estaba ya delicada de salud. No, eso fue en el 77, ¿no?, cuando Caitro Soto le entregó un cajón y Paco de Lucía se llevó el cajón a España y lo incorporó al flamenco. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto en el siguiente corte después de esta interrupción. Decía que en cajonística, como en todo, necesitamos investigar más. Vean, Fernando Raventós, en su opúsculo sobre el cajón, que es este, dice que Carlos Soto de la Colina le proporcionó, ese es el verbo que usa, le proporcionó un cajón a Paco de Lucía. Este se lo llevó a España y lo incorporó al flamenco. Bueno, en el folleto acompañante del disco compacto que publicó hace algunos años María del Carmen Dongo, titulado Cajón peruano a golpe de tierra, cajón peruano a golpe de tierra. Bueno, acá hay un folleto con un texto interesante, muy informativo, de Milagro Salazar. Y aquí Milora Salazar, ¿no?, hablando de este mismo asunto, dice que Caitro Soto le obsequió un cajón a Paco de Lucía. Raventós dice que le proporcionó, bueno, le proporcionó quiere decir una de dos cosas, o que se lo prestó temporalmente, cosa que no ocurrió, o que se lo regaló, cosa que tampoco ocurrió, ¿no? Cuando estuvo aquí Paco de Lucía en octubre, el 6 de octubre se publicó una entrevista extensa en El Comercio. Aquí está, esta es la información, ¿no? Y acá está la entrevista. Acá, ¿no? Bueno, muy informativa esta entrevista, muy bien hecha la entrevista, muy interesante. Aunque hay una equivocación ahí de Paco de Lucía, porque hablando del concierto de Aranjuez, ¿no?, dice que él hizo pues una interpretación muy singular, ¿no?, del concierto de Aranjuez, ¿no? Y entonces, hablando del compositor que lo felicitó y dijo Paco de Lucía, y cuando subió, ¿no?, para felicitarme, ¿no?, tuvieron que ayudarlo y todo porque ya estaba ciego, ya estaba ciego. No, Joaquín Rodrigo estaba ciego desde los 3 años de su edad, no cuando era ya una persona mayor, no, prácticamente desde su más tierna infancia. Un gran compositor, ¿no? Bueno, y aquí en esta entrevista, Paco de Lucía
dice que Carlos Soto de la Colina le vendió el cajón, no se lo obsequió, le vendió el cajón. Y por esos días, cuando estuvo, repito, en octubre, lo entrevistó Mabela Martínez, y todos los que siguen los programas de este canal habrán visto la entrevista, muy interesante. Y en esa entrevista es más puntual todavía Paco de Lucía. Y dice que se lo vendió después de algún regateo, esa es la palabra que usó, se lo vendió en 12.000 pesetas. En 1977, que más o menos esas 12.000 pesetas equivalían a unos $300, ¿no? Esos cajones los hacía el propio Castro Soto, ¿no? Entonces hay que pues consultar todas estas fuentes y entonces hay que estar averiguando para corregir desinformaciones o informaciones a medias. Entonces lo que quiero decir con esto es que en la cajonística, que repito, y como en todo, hay que seguir estudiando y hay que seguir investigando porque todo está todavía por hacer. Así es, señores. Entonces hace 37 años, porque esto es del año 77, hace 37 años que comenzó la internacionalización del cajón peruano. Y también, como era inevitable además, y también su desvirtuación. Porque ese cajón que ahora fue incorporado, o que por entonces ya fue incorporado al flamenco, es un cajón aflamencado, ¿no? Y así objeto de modificaciones. Para comenzar le han puesto, como antes también se hizo aquí, le han puesto cuerdas por dentro, ¿no? Y le han aflojado una de las caras para que suene no tan duro ni tan áspero, en fin, para que se adapte más, ¿no? Al guitarreo, ¿no? Claro. Pero eso ocurre siempre cuando se internacionaliza algo, ¿eh? Ustedes saben que los mejores cajones ahora son los cajones que no se hacen en el Perú, sino se hacen en el extranjero, cajones que se hacen en el Canadá y en otros sitios, ¿no? Eso sí, en todas las ferias internacionales están ahí los cajones, ¿no? Pero ya no son cajones pues hechos aquí en el Perú. Claro. Entonces, hay que aclarar eso, ¿no? Una vez que se internacionaliza, entonces está ya en riesgo propincuo, o sea, cercanísimo de modificación y de adulteración y de cambio, ¿no? Eso es inevitable. Sería pues ingenuo y tonto creer que un producto nuestro que sale al extranjero y que vive una vida en el extranjero va a permanecer igual que cuando estaba aquí pues en los barrios altos. No, pues eso no tiene sentido, ¿no? Vean, repito, se necesitan más investigaciones y estudios de la cajonística nacional. Óscar Flores Calderón, en su Historia del Criollismo, este es el libro de Óscar Flores Calderón. Óscar Flores Calderón en este libro, ¿no? Incluye un capítulo que quiero mostrarles acá, que se titula Los grandes cajoneadores criollos. Vean, los grandes cajoneadores criollos. ¿Ya? Los grandes cajoneadores criollos. ¿Ya? Bueno, en este capítulo, el señor Flores menciona a 54 cajoneadores. El libro del señor Flores se publicó en 1991, o sea, hace prácticamente un cuarto de siglo, ¿eh? Y él menciona pues a 54 cajoneadores, entre ellos 3 mujeres, Vicky Izquierdo, Diana Ward y Julie Pumarada. No, primera noticia de que por entonces había 3 mujeres que cajoneaban, ¿no? No tengo noticias de ellas. Tampoco tengo ninguna noticia del 70%, por lo menos, de los 54 cajoneadores. De esos cajoneadores yo, con toda sinceridad, pues conoceré a unos 15, ¿no? Quizá 16, pero no más, ¿no? Pero no 54. Para mí son ilustres desconocidos. Algunos me recordaron una lista, pero no de 54, que hizo también Nicomé de Santa Cruz, en un artículo sobre la cajonística nuestra. Y entonces también menciona una serie de cajoneadores que yo nunca conocí, por ejemplo al señor Magallanes, ¿no? Y a otros más que están también en la lista de Óscar Flores, ¿no? Pero repito, para mí son desconocidos.
Ahora, cosa curiosa, se menciona en esta lista de 54 al doctor Francisco Graña, ilustre médico, que además era un gran criollo y que pues prácticamente todas las semanas, si no me equivoco los jueves, ¿no? En su residencia de la avenida Salaberry, organizaba pues reuniones con cajón y guitarreo y canto, ¿no? Y él también era un cajoneador aficionado, pero simplemente aficionado, pero nunca fue ni pretendió ser un cajoneador profesional, ¿no? Pero acá está mencionado el doctor Francisco Graña. Pero si está mencionado un aficionado como Graña, entonces ¿por qué Óscar Flores no mencionó a otros dos ilustres aficionados más o menos de la época? Un poco posteriores, pero no muy posteriores, ¿no? Me refiero al doctor José Durán Flores, ilustre garcilasista, y al doctor Antonio Pinilla Sánchez Concha, que entre otras cosas fue rector de la Universidad de Lima. Ambos eran cajoneadores aficionados, ¿no? Mejor cajonea Pinilla, el doctor Durán no cajonea muy bien, pero eran pues aficionados y les gustaba, ¿no? Y además el doctor Durán cometió un gran error cuando consideraba, por ejemplo, que los cajones, porque tuvo más de uno, de Monserrate eran lo mejor del mundo, ¿no? Y ahora, pues, tal como conocemos ya por dentro la fabricación ya y los secretos de la cajonística, bueno, un cajón de Monserrate ahora pues no, no podría tolerar pues ni un examen a fondo, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Pero a él le parecía pues la última, ¿no? La última chupada del mango. Por otra parte, en la lista de 54, Óscar Flores incluye entre los cajoneadores de la primera mitad del siglo XX a cajoneadores que florecieron en otra época, ¿no? Entonces, él nos presenta, por ejemplo, a Julio Romero como un cajoneador de los años 50, cuando Julio Romero fue pues un cajoneador que se destacó en la época del oncenio, ¿no? O sea, en la década de 1920. Y lo mismo, Carlos Bamonde, ¿no? Carlos Bamonde es un cajoneador notable. Además es el padre del cajón bisonoro, ¿no? Que es uno de los cajones, o el cajón más interesante que yo conocí, el cajón bisonoro. Es un cajoneador de los años 30 y de la década siguiente, ¿no? Pero aquí pues está equivocada esta cronología que ofrece Óscar Flores, ¿no? Me indica que debemos hacer aquí una nueva detención en el camino y ya regresaremos. Vean, en cajonística, como en todo, se necesita control de calidad. Si no hay control de calidad, entonces las cosas no pueden salir bien. Pueden salir, y las más de las cosas salen así, sin control de calidad. Pero debieran salir pues con control de calidad, ¿no? Porque a veces están en juego, o a veces son actores, personas que tienen prestigio y solvencia, pero que no se han molestado en comprobar si lo que hicieron está realmente como debe estar, ¿no? O sea, no fueron a ver la prueba o a oír la prueba. Hace algunos años, Jean-Pierre Bismara publicó el disco Carpe Diem. Ese es un título horaciano, aprovecha el día presente, Carpe Diem, y también es el título de la editorial de Marita Troyano.
Bueno, aquí, en la pista 9, que se titula Latido, al terminar el primer minuto, hay una introducción de Marinera de Lima, muy bien hecha por Ernesto Hermosa, que es un gran guitarrista, y acompañamiento de cajón. Ahora, aquí en el folleto se dice que hubo dos cajoneadores, el señor Parodi y el señor Oliveros, ¿no? Marcos Oliveros y Chicho Parodi. Pero en este caso no se menciona respecto a esta pista 9, quién fue el que acompañó, si el señor Parodi o el otro señor. Bueno, no sé. Pero eso es lo secundario. Lo importante, y eso lo pueden comprobar ustedes si consiguen este disco, tengo entendido que todavía hay en las tiendas y se puede fácilmente conseguir. En todo caso, hablen con el mismo intérprete, ¿no? Tendrá pues algunos que le queden, ¿no? Bueno, lo importante es que escuchen esa introducción de Marinera y ese acompañamiento cajonístico. Entonces, yo cajoneador y estos dos señores son cajoneadores profesionales, no son cualquier cajoneadora, son profesionales del cajón. Vienen cajoneando hace muchos años, aunque son jóvenes, pero hace muchos años que están cajoneando. Y tienen prestigio y tienen solvencia. Entonces, después de haber hecho la grabación, pues yo pido pues, que me pasen, ¿no?, la cinta, me pasen la prueba, quiero pues oír, ¿no?, ¿qué hice? Me parece que no hicieron eso. Y entonces figura en el disco el acompañamiento, pues que seguramente fue el primero y el último, ¿no?, porque no repitieron. Y no está bien el acompañamiento. Cualquier entendido en cajonística, cualquier persona que sepa de marinera, no puede decir que está bien ese acompañamiento en el cajón. No se corrigió, pues. Entonces, eso es falta de control de calidad. Es lamentable, ¿no? Porque estos dos cajoneadores, repito, son personas de prestigio, no son cualquiera, no. Entonces, ¿cómo dejaron pasar eso? No sé. Pero siempre hay compensaciones. Vean, María del Carmen Dongo, a quien no conozco personalmente, con quien no tengo ninguna relación amistosa, de modo que mi juicio en este caso va a ser absolutamente imparcial, no hay nada de amiguismo de por medio, en absoluto. Aquí en este disco, Cajón Peruano, ¿no?, que ya mostré, A Golpe de Tierra, tiene una pista donde acompaña una improvisación por marineras a cargo de ese gran guitarrista que se llama Lucho González, ¿no? Bueno, era muy difícil acompañar en el cajón esas improvisaciones, porque ustedes conocen cómo toca pues, Lucho González, ¿no? Entonces, es una versión moderna, ¿no?, con mucho sabor, digamos, de Brasil, ¿no?, pero con esas fusiones muy bien hechas, ¿no?, de una gran calidad. No es pues la introducción típica, característica, ¿no?, de hace 50 o 60, no. Es algo mucho más moderno, mucho más fusionado, pero muy interesante y de calidad, ¿no? Pero él toca suave, ¿no? Él no es estridente ni llamativo, ¿no? Ustedes lo conocen. Bien, entonces acompañar eso, bueno, para hacerlo bien tiene usted que tener mucho tino, mucha mesura, mucho oído, ¿no?, mucha elegancia, etc. Bueno, vean, yo recomiendo que escuchen esa pista para que vean cómo se debe acompañar en el cajón esas improvisaciones por marinera o esa improvisación por marineras que hace durante 5 o 6 minutos Lucho González, ¿no? Repito, es un ejemplo de buen gusto, ¿no?, de moderación, de no estridencia. Es decir, es un buen ejemplo de calidad cajonística, ¿no? Yo no tengo ningún reparo en elogiar a esta persona, repito, a quien no conozco, porque eso debe servir de pauta para quienes están iniciando en la cajonística y entonces harían pues malabares o estridencia y media, porque creerían pues que así, ¿no?, hacen una gran cosa. No, malograrían todo, pues. Entonces,
también hay ejemplos, ¿no? Donde sí hubo, porque tengo entendido, me han dicho personas que la conocen, yo no la conozco personalmente, pero que María del Carmen Dongo pues tiene mucha exigencia, ¿no? Tiene mucho control de calidad y entonces seguramente pues esta pieza la ensayó pues 20 veces, ¿no? Entonces sale así pues bien, pues, ¿no? Como debe ser, pues, ¿no? Bueno, luego un televidente, o no, más de un televidente de Vitarte, me han preguntado, es un grupo de muchachos de Vitarte, universitarios, pero son de Vitarte. Me han preguntado por qué no hay boxeadoras o por qué las hay en tan escasa medida. Vean, la persona enfurecida, rabiosa, que en su furor y en su rabia contrae, ¿no? Las manos, hace puño, es por lo general del sexo masculino. Porque la persona enfurecida está pronta a dar puñetes y puñetazos, y para darlos tiene que hacer puño. En cambio, la mujer enfurecida jala de los pelos, araña, grita, en fin, ¿no? Pero generalmente no hace puño, porque hacerlo es un gesto masculino, no es un gesto femenino. Es como también la mostración dental, ¿no? El hombre enfurecido muchas veces muestra los dientes en su furor, ¿no? Hasta así, como el perro. Pero la mujer enfurecida no muestra los dientes. Y es curioso, ¿no? En el hombre hay una preponderancia en el desarrollo de los caninos sobre los incisivos. Y en la mujer al revés. De modo que el asunto viene por el lado ya, ¿no? de las características innatas, ¿no? Ustedes ven cuando el perro ante un desconocido levanta el labio solamente de uno de los lados, ¿no? Y muestra el canino, ¿no? Y gruñe, ¿no? Porque está pronto a lanzarse sobre el desconocido si es que éste intenta alguna acción indebida, ¿no? Bueno, el actor Cook, un famoso actor inglés, cuando quería comunicar el odio más intenso, hacía lo mismo, levantaba el labio de uno de los lados y mostraba, ¿no? El canino, ¿no? Esa mostración del diente puntiagudo, ¿no? Esa mostración perruna, ¿no? Era la manifestación clara, ¿no? de la posible agresión ya desatada. Pero eso es propio de los hombres, no es propio de las mujeres. Ahora bien, aunque usted no me lo ha preguntado, pero aprovecho de esta oportunidad para mencionarle que además de la escasez de boxeadoras, hay otra escasez muy lejana, ¿no? Pero que también es escasez llamativa, ¿no? Y es la escasez de mujeres que poeticen, la escasez de poetisas, o la escasez de mujeres poetas. Las mujeres, muchas de ellas, no todas, no quieren que se les diga poetisas, porque consideran que es un término que las disminuye, que es un término del machismo, etc. Pero no es así, ¿no? Pero la diferencia es clarísima, ¿no? Poeta es el que poetiza, ¿no? Se refiere al hombre, y poetiza es la mujer que poetiza, pues, ¿no? Pero las mujeres quieren que les diga la poeta. Bueno, entonces, no, digo, hay una tremenda también diferencia respecto a la cuantía de poetas y a la cuantía de mujeres que poetizan, a la cuantía de poetisas. Hay muy pocas poetisas. Y hay, en cambio, gran cantidad de poetas. ¿A qué se debe esta diferencia? Después voy a ejemplificar porque he traído aquí dos antologías, una que ya tiene 40 años, que es la de Escobar, y otra mucho más reciente de González Vigil, antologías de la poesía peruana. Y en esas antologías van a ver ustedes la cuantía de mujeres que poetizan y la cuantía de hombres que poetizan. Un nuevo corte, el último, y ya regresaremos.
decía que otra escasez, no, aparte de la escasez de boxeadoras, era la escasez de poetisas. En 1973, Alberto Escobar publicó una antología de la poesía peruana, 2 tomos. Esta es la antología que publicó Alberto Escobar. Hay 68 poetas antologados y solo 4 mujeres, 4 únicamente. Blanca Varela, Lola Zón, Cecilia Bustamante y María Emilia Cornejo. Es una desproporción, pero evidente, ¿no? De 68, 4. Muchos años después, en 1999, Ricardo González Vigil publicó otra antología de la poesía peruana, también en 2 tomos. Aquí, esta es la antología de Ricardo González Vigil. La desproporción entre poetas y poetisas continúa. De los 214 poetas antologados, las poetisas son apenas 28. Sigue la escasez. ¿Cuál puede ser la explicación de esta escasez? Nadie que yo sepa les ha prohibido a las mujeres que poeticen. Les ha prohibido a las mujeres que tengan condiciones para poetizar, que poeticen. No ha habido un interdicto al respecto. No se puede aducir eso. Sería también completamente forzado suponer que ha sido el orden patriarcal o que ha sido el machismo. Tampoco. Esos son argumentos fáciles y en muchos casos falsos. Aquí nadie le ha prohibido a la mujer que poetice. Y sin embargo, la desproporción es llamativa, notoria. ¿A qué se debe esta desproporción? Recuerdo que un día, conversando con Graciela Briceño, que no solamente es poeta, sino una mujer culta, que tiene además puntos de vista muy interesantes, y no solo sobre la poesía, yo sometí a su consideración este asunto, ¿no? Y le dije, Graciela, quizás me puedas ayudar, pero quisiera yo enterarme de alguna posible explicación de esta escasez de poetisas. Bueno, ella me dijo que la mujer, por naturaleza, está orientada o proyectada a la dación. Y además por determinación biológica, esta determinación en la maternidad, esta dación comienza con la dación de hijos. Esa es la realización biológica. La mujer los cría, los atiende, los cuida, se ocupa del hogar, del marido, etc. Entonces está al servicio de, está desde el principio dando. Entonces la mujer, dice Briceño, en general es extravertida. Tiende a salir fuera de sí. Y la exterioridad continuamente la llama y la solicita y no deja de llamarla ni de solicitarla. Y no solo, como pudieran pensar, por razones o intenciones de menor cuantía o subalternas. No, por razones importantes e incluso trascendentes. Pero siempre hay esta solicitación del ser femenino. Y entonces una persona que está permanentemente solicitada por la exterioridad, que está proyectada, orientada hacia afuera, o sea, para una persona extravertida, no digan extrovertida, por favor.
Extra quiere decir fuera. Lo que es fuera del ordinario es extraordinario. El prefijo extra no existe a pesar de que ha cometido el disparate la academia de incluirlo en su diccionario, ¿no? Una burrada de la corporación matritense. Bueno, la mujer es extravertida, está volcada hacia afuera, proyectada hacia afuera. Ayuda al otro, a su prole, se preocupa de la comunidad, etc. Pero para la poetización se necesita del fenómeno contrario, no de la extraversión, sino de la introversión. La persona que quiere poetizar o que siente la necesidad de poetizar tiene que recogerse, tiene que entrar en sí misma, tiene que introvertirse, tiene que ensimismarse, tiene que reflexionar, tiene que ir a su fuero íntimo, ¿no? A su dentrura. Y esto lo pueden hacer algunas mujeres, evidentemente, pero las más de las mujeres no, porque hay un imperativo biológico o una cuestión de código genético que las hace no introversas, sino extraversas, extravertidas, proyectadas, orientadas hacia la exterioridad, ¿no? A mí me parece admisible esta explicación de Graciela Briceño. No digo que sea la explicación, pero tampoco conozco otras que sean convincentes, ¿no? Esta me parece la más convincente. Ahora, si algún televidente o alguna televidente pone en mi conocimiento una explicación mejor fundada, más consistente, yo encantado de comunicarla a la teleaudiencia, ¿no? Pero esta me parece no solamente una explicación fundada, sino además una explicación que ha sido ofrecida por una mujer que poetiza, o sea, una del oficio, no una que ve el fenómeno por fuera, sino que lo vive, que lo siente, ¿no? Y que además es una persona, repito, culta, que tiene pues autoridad y que sabe lo que dice, ¿no? Esa es, creo, la razón, ¿no?, de que las mujeres no poeticen, ¿no? Ahora hay otros casos donde uno no sabe acá tenerse tocante a la escasez femenina, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otro caso, que es el caso de la escasez de mujeres humoristas. Hay mujeres cómicas, ¿no?, que son a veces las que salen en los llamados programas cómicos y todo. Pero bueno, esa es una forma pues degradada, ¿no?, del humorismo, es la cosa de la chacota, la broma barata, ¿no?, el tortazo, la cosa pues trichifladesca, ¿no? Pero no me refiero a eso, me refiero a personas de humor fino, a personas pues que tienen otro nivel. En ese nivel, ¿no?, en el nivel de un Wenceslao Flores, por ejemplo, ¿no?, o cinematográficamente en el nivel de un Chaplin, por ejemplo, ¿no? No hay mujeres equivalentes. Y tampoco me van a decir que el hombre les ha prohibido, ¿no?, que hagan reír. No. Pero ¿por qué no tenemos a humoristas femeninas de clase A? ¿Por qué no? ¿Qué falta ahí? ¿Qué es lo que les falta para que puedan realmente hacer humorismo de primera, ¿no? Bueno, yo no tengo una respuesta para el punto. Si algún televidente o alguna televidente me puede dar una explicación plausible, yo encantado de comunicar a la teleaudiencia, pero ahora simplemente pongo el asunto sobre el tapete, ¿no? No me explico, o no me explico bien por qué no abundan las mujeres humoristas. Tampoco, claro, ustedes me dirán, oiga, pero tampoco abundan los grandes humoristas. Efectivamente, pues tampoco abundan, pero hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, ¿no?, en un humorismo pues a los Oscar Wilde, ¿no? No hay ningún equivalente femenino de Oscar Wilde, en absoluto, ¿no? A ese tipo de humorismo muy fino, muy refinado, de mucha categoría, ¿no? Parece que es privativo el varón. Luego aquí, un televidente, señor Marco Sano,
me dice, entre otras cosas, que yo mencioné que en un estudio de Pamela Cleaver se decía que los niños ingleses leen durante su niñez alrededor de 600 libros. Y el señor Sando me pregunta si eso es ahora válido o si eso era válido en una época preinformática, ¿no? y pre-cibernética, ¿no? Y anterior a la Internet, por supuesto. Efectivamente no creo, no tengo datos ahora acerca del número de libros que lee un niño inglés, ¿no? De ninguna manera lee 600. Ah, no, en absoluto. Pero tampoco creo que lea menos de 100. No creo que lea menos de 100. Tal vez incluso puede leer 120, 150. Pero digamos 100, que ya es bastante, ¿no? Sí, se ha reducido, definitivamente que sí. Ah, no, pero no solamente en Inglaterra, pues en todas partes, ¿no? Todas partes. Claro que aquí, en estos países del tercer mundo, o como decía Cantinflas, del otro mundo, ¿no? Ya los niveles han llegado pues a una situación pues absolutamente calamitosa, ¿no? Cuando yo le decía esto de los 600 libros a Eslava me decía, sí, pero aquí en el Perú un niño no lee ni 6 libros. Así estamos. Pésimo, ¿no? Bien, me indican que ya el tiempo se ha vencido y solo me resta despedirme hasta el programa siguiente.